¿Te sientes perdido entre tantas voces? ¿Vacío aunque el mundo te da todo? En un siglo dividido, un hombre alzó su voz contra la mentira y halló en la fe su verdadera patria. San Ambrosio no buscó poder sino verdad. Su vida nos grita que fuera de la iglesia solo hay ruido. Hoy, esa voz atraviesa los siglos. Jóvenes de México, si buscan sentido, escuchen. Esa voz aún resuena en su corazón. ¿Te atreves a seguirla? El siglo IV fue un campo de batalla entre la verdad y la confusión. El imperio romano, antaño invencible, temblaba desde dentro, no por falta de ejército, sino por el vacío espiritual que corría en sus cimientos. En este torbellino, Milán emergía como una ciudad clave, sede imperial, centro de cultura, pero también escenario de una batalla invisible. Roma ya no era la misma. El paganismo, antes dominante, se resistía a morir. Tras siglos de adoración a ídolos mudos, muchos no querían soltar las cadenas que los habían esclavizado. Las filosofías del momento exaltaban al hombre, negando su dependencia de Dios. Se ofrecía una religión hecha a la medida, sin cruz, sin renuncia, sin conversión. Era una religión del yo, del éxito, de lo cómodo. Pero esa religión no salvaba, solo distraía. Y detrás de esa máscara seductora se ocultaba el mismo espíritu que ha acompañado a todas las épocas, el orgullo disfrazado de sabiduría. En año 380 el emperador Teodosio declaró el cristianismo como religión oficial. A primera vista parecía una victoria, pero no era el final del combate, sino el inicio de nuevas pruebas. El arrianismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo, había penetrado en las estructuras de poder. No eran enemigos externos los que causaban daño, sino los que desde dentro de la iglesia deformaban su rostro. La confusión reinaba entre los fieles. ¿A quién creer? ¿Dónde está la verdad? Muchos jóvenes de esa época, como hoy, se sentían arrastrados por mil voces. Algunos se refugiaban en los placeres, otros en las ideologías, pero había una minoría, en medio del caos, que guardaba la llama de la fe. Sabían que no estaban solos, que pertenecían a una iglesia que no era de un siglo, sino de todos los siglos. Esta comunión diacrónica de mártires, pastores y discípulos sostenía la esperanza incluso cuando el mundo se deshacía. México actualmente vive algo similar. También nosotros estamos en un cruce de caminos. Voces que prometen progreso pero niegan a Dios. Sistemas que exaltan al hombre y silencian la verdad. Hoy como ayer la iglesia es llamada a discernir, resistir y alumbrar. Y es aquí donde aparece la figura inesperada. Ambrosio, un gobernador romano, culto, respetado y aún no bautizado. El mundo buscaba soluciones políticas. Dios enviaba santos. Aurelius Ambrosius nació en el año 340 en Trèveris, en una familia noble profundamente ligada al aparato estatal del Imperio Romano. Su padre, prefecto del pretorio, fue una figura influyente. Su madre, piadosa y firme, sembró las primeras semillas de la fe. Desde joven Ambrosio mostró su talento prodigioso en la retórica, el derecho y la filosofía. Estudió en Roma, en los círculos más refinados de la élite. Todo parecía indicar que su destino era el poder, pero su corazón estaba hecho para la ambición mundana. Atraído por la verdad, comenzó a asistir discretamente a iglesias cristianas. Aunque aún no estaba bautizado, algo en su alma comenzaba a cambiar. No era una emoción pasajera, sino una inquietud profunda. En las palabras del Evangelio resonaba un llamado diferente, no al éxito sino a la entrega, no al orgullo sino a la humildad. Fue entonces cuando escuchó: venid a mí, si los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Mateo 11:28. Esa promesa lo desarmó. Ya como gobernador de Liguria y Emilia, Ambrosio ejercía su cargo en Milán, ciudad atravesada por divisiones profundas. El obispo arriano Ausencio había muerto y la ciudad estaba polarizada. Durante un tenso debate político, público, su presencia buscaba solo mantener la paz, hasta que una voz del pueblo gritó: Ambrosio, obispo. Lo que siguió fue un clamor unánime. El que ni siquiera estaba bautizado fue elegido por aclamación. Él mismo, que había huido del poder, era ahora empujado a lo más alto de la iglesia. No opuso resistencia, se bautizó, recibió las órdenes menores y mayores en cuestión de días y fue consagrado obispo, no por ambición, sino por obediencia
a lo que entendió como un llamado de Dios a través del pueblo. Su primera guía espiritual fue San Simpliciano, un sacerdote sabio y santo que lo acompañó en los primeros pasos de su vida episcopal. Ambrosio se convirtió en alumno dócil de la fe, aprendiendo que la autoridad eclesial no consiste en poder sino en servicio. Desde el inicio de su episcopado, Ambrosio comprendió que su deber era enseñar, defender y santificar al pueblo. Comenzó a escribir tratados doctrinales y a predicar sin descanso, a luchar frontalmente contra las herejías. El arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, estaba presente incluso en la corte. La emperatriz Justina, madre del joven emperador Valentiniano, era su principal promotora. En este contexto, escribió su célebre tratado de Fide, donde afirmó con claridad: el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios. No era solo teología, era un grito de resistencia, el mismo que los mártires pronunciaron con su sangre. Ambrosio enseñaba que si la verdadera fe en Cristo como Hijo de Dios, sin la verdadera fe en Cristo como Hijo de Dios, todo se derrumba, la misma que proclamó San Pedro. Cuando Justina exigió la entrega de una basílica para los arrianos, Ambrosio respondió con una resiliencia pacífica pero total. Él y su pueblo se encerraron dentro, orando día y noche. En medio de este sitio espiritual nació el canto ambrosiano, himnos litúrgicos que unían a los fieles en una sola voz. Los muros temblaban, pero la fe crecía. Fue en este clima de oración donde comenzó a desarrollar sus famosas catequesis mistagógicas. Y aquí algunos ejemplos. Sobre el bautismo. Viste el agua, pero no toda el agua sana, sino la que tiene la gracia de Cristo. Una cosa es la materia y otra la santificación. El agua es del agua, la eficacia es del Espíritu Santo. De Sacramentis 1:6. Ambrosio explicaba a los neófitos que el bautismo no era símbolo, sino realidad espiritual transformadora, y añadía: dijiste creo, y fuiste sumergido. Esto es, fuiste sepultado. Esta vez has sido sepultado con Cristo, y el que es sepultado con Cristo resucita. De Sacramentis 2:7. En el año 387, un joven inquieto comenzó a asistir a sus homilías. Su madre, Santa Mónica, rezaba por él. Ese joven, Agustín de Hipona. Ambrosio, con su palabra clara y su ejemplo austero, fue derribando las barreras del escepticismo agustiniano, no con argumentos filosóficos, sino con la verdad vivida. Ese año, en la vigilia pascual, Ambrosio bautizó a Agustín, sellando un momento clave en la historia de la Iglesia. Ambos santos testimoniaban la comunión de los siglos, donde un alma lleva a otra a Cristo. La catequesis mistagógica sobre la Eucaristía nos dice: la palabra de Cristo, que pudo crear de la nada lo que no existía, ¿no puede transformar en algo diferente lo que existe? Este cuerpo que producimos sobre el altar es el cuerpo nacido de la Virgen. De Misteris 9:52. Y exhortaba: se te dice, el cuerpo de Cristo, y tú respondes, amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo, para que tu veredicto sea amén. De Sacramentis 4:5. Ambrosio no solo predicaba, formaba almas eucarísticas. En el año 390 una tragedia sacudió Tesalónica. Una revuelta civil fue reprimida con extrema crueldad por orden del emperador Teodosio, matando a miles. Ambrosio, sin medio, escribió una carta y no podía entrar en la iglesia sin hacer penitencia pública. Días después, el emperador, arrodillado y llorado, pidió perdón. Ambrosio le dijo: el emperador está dentro de la iglesia, no por encima de ella. Esa escena selló la primacía de lo espiritual sobre lo temporal, un testimonio eterno para un mundo que confunde poder con verdad. Ambrosio no dejó herencias materiales, murió en el año 397, luego de preparar su alma con la oración, los sacramentos y el silencio. Pero dejó un legado inmortal, la voz que transforma. Sus escritos, sus signos, sus bautismos, sus ejemplos, todo continúa vivo en la iglesia. San Ambrosio no fue un religioso más, no fue un pensador brillante que decidió dedicarse a Dios, fue un hombre llamado, arrebatado por un amor más grande que cualquier ambición.
Su vocación nació del cálculo, no de la irrupción divina en su vida, sino de la irrupción divina en su vida. Cuando el pueblo gritó su nombre, él entendió que no era una elección política, sino una elección del Espíritu. Ese grito fue como un eco de Pentecostés, donde la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, reconoce a quien ha de pastorearla. Pero Ambrosio no se consideraba digno, se sabía pequeño ante el misterio, por eso no se proclamó maestro. Se hizo discípulo de la iglesia aprendiendo de los antiguos, de los santos, de los mártires, de la liturgia, de la palabra. Descubrió así que su vida no tenía sentido por su educación ni por su inteligencia, sino por la inserción en la comunión eclesial. En un mundo que le ofrecía poder sin verdad, Ambrosio eligió la verdad sin poder. No huyó del mundo, sino que lo enfrentó con la luz de la fe. Frente al arrianismo no ofreció una ideología alternativa, sino el misterio de Dios vivo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Frente al paganismo no promovió el moralismo, sino la belleza transformadora de la gracia. Su fe no era abstracta, era sacramental. Cada uno de sus escritos, himnos y decisiones brotaban de su vivencia bajo los misterios. Para Ambrosio no había verdadera vocación sin sacramentos, no había acción sin liturgia, no había misión sin comunión. Por eso dedicó gran parte de su episcopado a formar a los neófitos, no solo para que creyeran, sino para que vivieran como hijos de Dios. Catequesis mistagógica, la eficacia sacramental. Una cosa es la acción y otra la eficacia. El agua es del agua, la eficacia es del Espíritu Santo, de Sacramentis 1.6. Ambrosio enseñaba que los sacramentos no son meros símbolos, sino acciones de Dios que transforman. En el bautismo morimos al pecado y resucitamos con Cristo. En la confirmación recibimos fortaleza del Espíritu. En la Eucaristía nos unimos a Cristo mismo. Cada paso de su vida respondía a este llamado: custodiar los misterios para alimentar el pueblo. Él no era dueño de la verdad, era servidor del misterio. Por eso cada domingo, cada homilía, cada oración abría una brecha entre el cielo y la tierra. En el drama de la historia, Ambrosio comprendió que su papel no era el de protagonista, sino el de testigo. No estaba ahí para escribir su propia historia, sino para participar del drama redentor de Dios. Para muchos jóvenes de su tiempo, vivir la fe era una carga o una costumbre. Para él, una llamada de amor, radical, total, irreversible. Cada decisión fue una respuesta al Dios que lo había seducido. Nueva catequesis sobre el amén eucarístico. Se te dice el cuerpo de Cristo y tú respondes amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo para que sea verídico tu amén. De Sacramentis 4.5. No basta decir creo, hay que vivir lo que se cree. Ambrosio insistía en que el cristiano que comulga sin querer pertenecer a la iglesia miente con su boca. Solo quien ama, sirve, entrega y puede decir con verdad amén. Frente a la religión del hombre que propone la espiritualidad sin compromiso, emociones sin verdad y comunidades sin doctrina, San Ambrosio ofrecía la alternativa eterna, la fe católica como comunión de amor con Dios y con su iglesia. Para él no era posible seguir a Cristo sin amar su cuerpo, los pobres, los pastores, los fieles, los mártires, los sacramentos. Y ese amor lo llevaba a corregir, enseñar y confrontar. La verdadera vocación no huye de los conflictos, entra en ellos con la paz de Cristo. Cuando reprendió públicamente al emperador Teodosio no fue por orgullo, sino por fidelidad. Su autoridad nacía del altar, no del trono. Ambrosio sabía que el joven no necesita promesas vacías ni espectáculos religiosos. Necesita una presencia real, una misión, una familia eterna. Por eso insistía en que el mayor privilegio del cristiano no es entender todo, sino vivir en la iglesia como hijo redimido. Sobre la presencia real. Catequesis mistagógica. Este cuerpo que producimos sobre el altar es el cuerpo nacido de la Virgen. ¿No puede la palabra de Cristo transformar en algo diferente lo que existe? El altar no es teatro, es el lugar donde el cielo toca la tierra. Ambrosio formó generaciones de cristianos para vivir cada misa como si fuera la última. Por eso su legado no fue solo doctrinal, sino existencial. Formó cristianos conscientes de su dignidad, misión y destino. No dejó discípulos fanáticos, sino hombres y mujeres transformados por el misterio. En tiempos de confusión, él fue voz clara. En medio del ruido, fue silencio fecundo.
En una cultura que idolatra el cuerpo, anunció el alma inmortal. En una época de estrategias humanas, confió en el poder de la gracia. Jóvenes de México. El sentido de la fe no es una idea ni una emoción. Es un don que se descubre viviendo dentro de la iglesia, comulgando con los santos, entregándose a Cristo. Ambrosio lo supo, por eso su voz sigue viva. Y hoy esa voz te llama a ti. México vive una crisis más profunda que la económica o política. Es una crisis del alma. El progresismo promete libertad, pero entrega vacío. El relativismo confunde. Hay una ideología que mutila la verdad sobre el cuerpo y el amor. El transhumanismo quiere mejorar al hombre, pero lo deshumaniza. Todo esto es nuevo. No es nuevo. En el siglo IV, San Ambrosio vio al arrianismo disfrazado de sabiduría. Hoy como entonces se niega a Cristo para exaltar al hombre. Pero San Ambrosio no combatió con odio, sino con luz. No gritó, cantó. No se impuso, enseñó con autoridad espiritual. Él entendió que la vocación no es una opción más, sino el sentido último de la existencia, y lo descubrió dentro de la Iglesia, madre y maestra de la humanidad. Tú también puedes resistir, tú también puedes vivir con plenitud. Ambrosio fue luz en su tiempo. ¿Y tú? Miki, Isabel, despierten de este sueño. La iglesia no es una institución muerta, es el cuerpo vivo de Cristo, y ustedes tienen un lugar en ella. San Ambrosio no se esperó a ser perfecto para decir sí. Dios llama hoy a tu puerta no para arrebatarte la libertad, sino para dártela plenamente. ¿Quieren cambiar su vida? Empiecen con pasos concretos. Oren 10 minutos en silencio. Vayan a misa diario, sino por lo menos todos los domingos. Hagan una buena confesión cada mes. Únanse a un grupo juvenil, al coro, a una comunidad parroquial. Lean el Evangelio todos los días. Hagan el amén en la Eucaristía. Una promesa viva. Ambrosio no se salvó solo. Se apoyó en otros. Caminó con otros. Luchó por otros. No se aíslen, no se enfríen, no se rindan. La vocación católica es fuego, familia, libertad y misión. San Ambrosio murió en paz, como mueren los que han vivido con sentido. No acumuló riquezas, sino almas. No buscó su gloria, sino la de Cristo. Y hoy su voz no es un eco muerto, sino campana viva que resuena desde el cielo. Tú no eres un fruto del azar. Dios te soñó, te llamó y te espera. Tu vocación no es sobrevivir, ni conformarte, ni rendirte. Es amar como Cristo, vivir como iglesia, luchar como santo. Caminarás a ciegas si no descubres tu llamado. Pero si te dejas encontrar, la oscuridad se volverá camino. Y como Ambrosio un día cantarás, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, parafraseando a San Pablo. La iglesia te necesita, México te necesita, tu familia te necesita y el cielo te está esperando. Levántate, cree, actúa, porque Cristo reina y la fe transforma. En el siglo IV el error más sutil no vino de fuera, sino desde dentro. Una herejía disfrazada de racionalidad decía que Jesús no es Dios, solo un enviado. Era el arrianismo. Y aunque sonaba teológicamente sofisticado, despojaba el cristianismo de su corazón, la redención. Hoy, siglos después, aparecen nuevas formas de este mismo error. No las verás con el mismo nombre, pero las sentirás en el aire. Dicen como cosas similares al cuerpo es un obstáculo, se puede rediseñar a voluntad. La verdad cambia con el tiempo. No importa, lo que importa es lo que sientes. La muerte puede superarse con tecnología. La libertad consiste en elegir lo que soy sin importar lo que verdaderamente soy. Suena moderno, tentador, pero es lo mismo que ayer. El hombre intentando ser Dios sin Dios. En tiempos de Ambrosio muchos querían un Cristo cómodo, sin cruz, sin divinidad, sin exigencia. Hoy muchos buscan una espiritualidad sin conversión, una identidad sin verdad, una salvación sin necesidad de redentor. Quieren un alma sin carne, un cielo sin iglesia, una fe sin compromiso. Ambrosio entendió algo clave. Cuando se niega que Dios se hizo hombre, se niega que el hombre pueda participar de la naturaleza divina. Cuando se elimina a Cristo como Dios, se borra el sentido del sufrimiento, del amor y de la vida. Por eso el obispo de Milán no se quedó callado. Predicó, escribió, enseñó, bautizó y corrigió, no por fanatismo, sino por amor.
porque sabía que fuera de la iglesia, fuera de la verdad, solo hay confusión. ¿Quién eres y para qué vives? Hoy millones de jóvenes se preguntan, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Tiene sentido vivir? ¿Tiene sentido sufrir? ¿Amar? Las respuestas del mundo son huecas. Eres lo que sientes, vives para expresarte, sufrir es un error, amar es disfrutar, pero nada de eso responde porque nada de eso salva. Ambrosio tenía otra respuesta. Eres hijo amado de Dios, vives para conocer, amar y servir. Sufrir puede redimir, amar es darse, es donarse, y estas respuestas no las inventó, las recibió de la Iglesia, como parte del depósito de la fe, transmitido por la sucesión apostólica desde los apóstoles. La fe no se improvisa, se hereda en comunión. Sobre la naturaleza humana hay quienes creen que el ser humano es un proyecto incompleto, que puede y debe ser modificado por medios externos para alcanzar la plenitud química, cirugía, algoritmos. Creen que el cuerpo es una herramienta, no un don, que la identidad se decide, no se descubre. Ambrosio lo veía claro. Eso no es liberación, es una nueva esclavitud. Porque quien nega lo que es no puede amar. Quien no ama no puede salvarse. Sobre la Biblia, la palabra verdadera. Algunos cuestionan la integridad de la Biblia católica diciendo que ciertos libros no deberían de estar ahí, pero aquí entra una verdad histórica. Todo joven debe conocer. La versión del Antiguo Testamento usada por Jesús y los apóstoles no fue la hebrea post-templo, sino la Septuaginta, traducida al griego siglos antes de Cristo. Muchas citas del Nuevo Testamento provienen de esta versión. Los libros que algunos llaman apócrifos fueron usados desde los primeros siglos por los padres de la Iglesia. El texto hebreo que excluye estos libros fue fijado después del cristianismo primitivo. Ambrosio, al leer Isaías o Sabiduría, no dudaba de su inspiración. Sabía que el Espíritu Santo hablaba a su iglesia con claridad y plenitud. La Biblia no es una colección arbitraria, es la voz del pastor que guía a su rebaño. Muchos hoy quieren a Cristo, pero no a su iglesia. Quieren espiritualidad, pero no sacramentos. Quieren redención, pero no cruz. Pero no existe un Cristo sin iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Es allí donde encontramos la palabra, los sacramentos, la comunión de los santos. Es allí donde la vocación se enciende, la fe se alimenta y el alma se salva. Ambrosio vivió esta verdad. No fue un gurú independiente, fue un obispo que recibía, custodiaba y transmitía, y lo hacía desde la sucesión apostólica enraizada en Pedro, garantizada por la fidelidad al Espíritu Santo. El cuerpo importa, la importancia de los sacramentos. La Eucaristía proclama que Dios se hizo carne y se nos da en un cuerpo real, no un símbolo. La identidad se decide. El bautismo proclama que eres criatura nueva, marcada para siempre. El sufrimiento no tiene valor. La confirmación proclama que el Espíritu da fuerza para ser testigo incluso en el dolor. ¿No hay verdad? La Iglesia proclama que Cristo es la verdad. Ambrosio formó a los fieles con profundidad y belleza. Sus catequesis mistagógicas no eran teóricas, sino vivenciales. Explicaba los signos, encendía corazones y fortalecía voluntades. Se te dice el cuerpo de Cristo y tú respondes amén. Sé miembro del cuerpo de Cristo para que sea verídico tu amén. En un imperio confundido, Ambrosio proclamó que la iglesia no necesita adaptarse para sobrevivir. Debe ser fiel para salvar. Y lo hizo, resistiendo al poder, defendiendo la doctrina, consolando al pueblo. Hoy tú estás llamado a lo mismo. No acomodes tu fe al mundo. Forma tu mundo desde la fe. No escondas la verdad por miedo. Proclámala con amor. No te rindas al caos. Vive con sentido dentro de la comunión. Ambrosio no cedió, no se adaptó, no claudicó. Y por eso transformó su época. Las modas pasan, las ideologías mutan, pero la iglesia permanece. Tú puedes permanecer en ella, no solo de nombre, sino con el corazón encendido. La verdad no cambia, la cruz no envejece, el evangelio no se actualiza, se vive. Hoy en México esa fe que encendió a Ambrosio puede encenderte a ti. No necesitas reinventarte, necesitas redescubrirte en Cristo. No necesitas manipular tu cuerpo, necesitas consagrarlo como templo del Espíritu Santo. No necesitas temer la muerte. Cristo la venció y te espera. Ambrosio fue voz en su tiempo. Hoy esa voz te llama por tu nombre. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen interceda por ustedes.